Prueba de la primera derivada. Si c es un número crítico de una función continua f, si f' cambia de positiva a negativa en x igual a c, entonces f posee un máximo local en c. Veamos la parte A, ¿no? Entonces, me dice primero que cambia de positiva. En este caso, las pendientes de las rectas tangentes son positivas. Eso quiere decir que la derivada de la función f de x es mayor que 0. Luego cambia a negativa, es decir que las pendientes de las rectas tangentes son negativas. Eso quiere decir que la derivada de la función f de x es menor que 0, y justamente en el x igual a c. Entonces el teorema me garantiza que existe un máximo local en c, y nos podemos dar cuenta gráficamente que justamente el máximo local se da en el punto x igual a c, porque es el punto más alto de la gráfica en un pequeño intervalo que contiene a c. Veamos el segundo caso, la parte B. La parte B me dice si f cambia de negativa a positiva en c, entonces f posee un mínimo local en c. Por ejemplo, tenemos esta función. Podemos ver que f' cambia de negativo, en este caso la pendiente de la recta tangente es negativa. Luego cambia a positiva, es decir, la pendiente de la recta tangente es positiva. Justamente ese cambio se da en x igual a c. Entonces podemos ver gráficamente que en x igual a c existe un mínimo local en c. Es decir, si cambia de negativo a positivo, existe un mínimo local en c. El caso C, si f no cambia de signo en c, como pueden ser estos casos, pues f carece de extremo local en c. Por ejemplo, en la parte C, yo tengo que las pendientes de las rectas tangentes son positivas en el trayecto, y en C nos podemos dar cuenta que es un punto crítico porque la derivada de la función o es una recta tangente la que pasa por acá, pero no hay un cambio de signo, es decir, mayor, entonces f no tiene extremo local en c. No hay un cambio de signo en la derivada, se mantiene con el mismo signo, siendo c un punto crítico. De la misma manera, en el caso D, tengo que primero la pendiente de la recta tangente son negativas, eso quiere decir que las derivadas son menores que 0. Luego cambian, o es decir, no cambian, sigue siendo a partir de c para adelante las pendientes de la recta tangente son negativas, es decir, las derivadas de las funciones son la función f de x es menor que 0, es decir, no hay un cambio de signo en la derivada. Entonces en x igual a c, siendo punto crítico, no hay un extremo local, es decir, no existe un máximo ni un mínimo. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en otro nuevo video en la aplicación directa de esta prueba, ¿no?